Ahí estamos. ¿Qué días es? ¿Qué días es el parcial? ¿Alguien recuerda qué día es el parcial? No, no me acuerdo, Cari. 10 y 11 de Atención. noviembre. Alan, siempre atento. Bien. No, ¿eso qué sería 10 y 11 de noviembre? 1, 2, 3, 4. ¿Qué será? ¿Un miércoles otra vez? Capaz, ¿no? 7. Bueno, ahí vamos a ver seguramente. Miércoles y jueves, perfecto. Bueno, si es miércoles y jueves, seguramente vamos a tener que otra vez adelantar la clase al martes, ¿no? ¿Y Tati? Para que tengan, Sí, 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 daríamos todas en martes. daríamos el 9, sería la última, Claro. martes 9 de noviembre, perfecto. Damos las dos, la de exactas y esta, y a las Claro, 10 daríamos creo, la claro, creo que así de hicimos nuevo. la otra vez también. Ujú, sí. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Bien, acá no escriban en el chat, si tienen alguna duda hablen, porque yo mientras estoy presentando no estoy viendo lo que ustedes escriben, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver lo que es una base, ¿está bien? Antes de ver lo que es una base, vamos a recordar qué significa que un conjunto de generadores era linealmente independiente. ¿Qué significaba que un conjunto de generadores era linealmente independiente? Que la única manera de obtener el vector nulo sea que con todo cero. Exactamente. La única manera de obtener el vector nulo es que la única combinación lineal es que todos los coeficientes sean cero. Esa es la idea, ¿sí? Bien. Y Pero después, dicho más en castellano, porque eso es una palabra muy técnica. Dicho en más en castellano que se entienda, son independientes cuando son los mínimos indispensables, cuando no tengo cosas que puedan simplemente participar pero que no generen nada nuevo. claro, Cuando todos los que están ahí, si saco uno, se me achicó el conjunto. exacto. Eso No hay es ser ninguno independiente. que Todos son pueda. imprescindibles. Bien, claro, no hay ninguno que uno diga es una combinación de los otros, básicamente. Sería así. ¿Sí? Bueno, en este caso, también hablaron de dimensión el otro día, ¿sí? ¿Y qué era la dimensión? Justamente era la cantidad de vectores, el número, ¿no? Cantidad de vectores linealmente independientes. Ahora, si yo quiero generar a R3, ¿cuántos vectores linealmente independientes voy a necesitar para generar todo R3? 3 vectores. 3 vectores. Fíjense acá el primer ejercicio que yo estoy mostrándoles ahí. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Hay 4. Con lo cual seguro, que por lo menos uno de ellos sobra. Ahora vamos a ver cuál. Lo que tiene que quedar claro es una base. ¿Qué es una base? Es un conjunto linealmente independiente de generadores. Eso es una base. ¿Sí? Una base en este caso para una base de R3 lo que necesito son 3 generadores linealmente independientes. ¿Se entiende? ¿Sí? Y Por más ejemplo, adelante vamos a ver que si le cambiamos de orden, eh, eh, cambias la base. una base tal cual, exactamente. El orden acá no vemos, eso lo ven, ¿viste? En la 27, que es importante cuando usan el orden, Ah, tenés porque razón, acá no ven coordenadas. acá no ven coordenadas, claro, pero sí es cierto lo que dice Tati. Si yo cambio el orden de los vectores, cambia la base. Acá nosotros no vemos la diferencia. En la álgebra
exacta, sí se hace mucho hincapié en eso. Acá no, pero sí tengan en cuenta que son distintas bases. Una base de R3, que uno la llama la canónica, es la que está generada por estos. ¿Sí? Esta es una base de R3, que se llama la canónica. Si yo acá pongo este primero y este segundo, y después este, es otra base, no es la canónica, digamos. Está generada por los elementos canónicos, pero es otra base en otro orden, ¿sí? Ahora, ¿qué significa? Si yo agarro, por ejemplo, no sé, el 4, 5 menos 7, se escribe como 4 por el 1, 0, 0, más 5 por el 0, 1, 0, menos 7 por el 0, 0, 1. O sea, cualquier vector es combinación lineal de estos tres. Entonces, ¿qué significa? Que esto es una base. Y no puedo, y son LI, porque no puedo obtener este a partir de estos dos, ni viceversa. Ahora acá tengo 4 vectores. ¿Cómo hago yo para decidir? Seguro, vieron que acá dice extraer a una base. Esto seguro que no es una base. No puedo tener 4 vectores linealmente independientes en R3, ¿sí? Seguro que por lo menos uno sobra. ¿Puede sobrar más? Sí, puede sobrar más. ¿Cómo hago entonces para desechar uno? ¿Qué es lo que harían? A ver. Piensen en cosas que ya han visto. Y por matriz, Exacto. ¿Cómo los harían? A ver, ¿qué podrían hacer? ¿Qué harían? Me dicen por matriz. Para ver cuál se va, yo podría poner a todos en fila y hacer operaciones de Gauss. ¿Sí? Y haciendo operaciones de Gauss, ahí podría decidir cuál se puede ir. ¿Se puede ir siempre cualquiera de los tres? ¿Cualquiera de los 4 para que me queden 3? Agarro y tacho el primero. ¿Me sirve eso? ¿Me sirve decir, si de 4 necesito 3, tacho el primero? En ¿Puedo realidad no siempre me tirar el sirve. que yo quiera? no. No, No me No. sirve. Tengo que sacar a uno del cual yo tenga garantía que lo podía haber armado con mezcla de otros. A Miren lo este mejor ejemplo. el primero no podía irse. A lo mejor el Claro. segundo más el tercero me daba el cuarto y por eso podía sacar al segundo o al tercero o al cuarto y el primero no participaba en una mezcla para armar el 4, entonces no puedo sacar el primero. Miren, ¿Sí? acá tiene un ejemplo de lo que dice Itatí. Imagínense que yo tuviera estos 3 vectores. ¿Pueden formar una base esto? Si observamos, el segundo vector es un múltiplo del primero. O si lo quieren ver, el primero es un múltiplo del segundo. Eso depende cómo lo vean. ¿Sí? Si yo quiero extraer una base acá, esto no es base. ¿Quién sería una base, por ejemplo? ¿Con qué 2 vectores me puedo quedar? Con el primero y el tercero. Bien. ¿Puedo tirar el último? ¿Y quedarme con los 2 primeros? No sería una base. Exactamente. Entonces acá no da lo mismo cuál tiro. Ojo, porque justo acá pasa esto de que el primero y el segundo son múltiplos. Entonces uno sobra. Pero el tercero no es combinación de estos dos. No es imposible obtener este a partir de estos. Entonces, este sí o sí tiene que estar. Después, si me quedo con este o con este, da lo mismo. ¿Queda claro? ¿Sí? Ahora sí volvamos al ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer, esto lo voy a poner en otra hoja porque acá molesta. Lo voy corriendo y después, bueno. Bien, entonces,
Vamos otra vez. Los voy a poner a todos en fila. 3, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 1, 1. Y ahora voy a hacer Gauss. Acá ustedes pueden, si quieren, pueden intercambiar filas si les gusta. Por ejemplo, dicen, bueno, por conveniencia pongo esta arriba y esta segunda. ¿Se entiende? Eso es a conveniencia. Vamos a hacer eso, sí, para que sea más práctico el tema de las cuentas, ¿sí? Siempre es más fácil si tengo un 1 en este lugar. Entonces voy a hacer operaciones. Voy a agarrar y voy a intercambiar. Fila 1 con fila 4. Y lo pongo en la 1. ¿Sí? La 4 la pongo en la 1. La segunda la dejo ahí. ¿Cómo me queda entonces? 1, 1, 1. Esta me queda un 0. 1, 1. 2, 0, 1. Y ahora es como más fácil operar. Intercambié los vectores, básicamente, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue esto? Acá ven que uno va repasando todos los temas anteriores, ¿no? Si no maneja Gauss, bases es como que no va a ir para ningún lado. Y si no maneja esto, ahora transformaciones lineales tampoco va a entender nada, ¿sí? A ver, esperen un segundito. Hola Karina, no se te escucha. No, sí, ya sé. Ahí está. Es que me atacó la alergia, por eso. A ver. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ah, bien. Bueno, ¿qué operaciones vamos a hacer acá? Esta la dejamos igual. Ahora, a la fila 2 le voy a restar 2 veces la primera y la voy a poner en fila 2. Y a la fila 3 le voy a restar 3 veces la primera y le voy a poner en la fila 3, perdón. Acá está en corrida, digamos. Es 3 y 4 acá que tengo que cambiar, ¿sí? 3 y 4. 3 y 4. Ahora sí. Entonces, fila 3 y fila 4. Acá va fila 3 y acá fila 4. ¿Cómo me quedaría eso? 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. 0 menos 2, 1 menos 2, 1 menos 3, 1 menos 3. ¿Sí? ¿Lo ven? Y ahora, ¿qué pueden observar? Miren la primera, segunda y tercera fila. ¿Qué pasa con el rango de esa matriz? ¿Qué rango tiene? Miren la cuarta fila. ¿Qué pasa con la cuarta fila? Es múltiplo de la segunda, se podría decir. Es múltiplo de la segunda, exactamente. O sea, ¿qué podría hacer yo? Yo, haciendo una operación más, ya se eliminaría la cuarta fila. Y entonces me quedarían 3 vectores. Fíjense, si yo hago fila 4 más 2 veces fila 2, es importante poner las operaciones para que ustedes después, cuando revisen, si tienen errores, dicen, a ver, ¿qué hice acá? ¿No? Entonces dice, acá está el error, tenía que hacer tal cosa y no me dio porque, bueno, un signo a veces es todo. Es todo lo que después no arrastran el error y no les da. Bien, y acá ya estamos. ¿Lo ven? Me quedaron 3 filas linealmente independientes. O sea, y acá viene el tema.
¿Con qué vector elimino? Y en general uno elimina el último que se fue, ¿sí? En este ejemplo en particular se podría eliminar cualquiera, pero a veces ocurre que por ahí eliminan uno que no iba, entonces lo más práctico es, el último era combinación, se escribe, se puede reconstruir, a partir de esto podemos reconstruir cómo es el 3-1-1 a partir de estos tres, ¿sí? Se puede encontrar la combinación lineal. Mirando las operaciones que hice, volviendo a los pasos hacia atrás, se puede ver. Pero bueno, al margen de eso, podemos decir lo siguiente. Este lo elimino, entonces, una base de R3 van a ser los tres primeros, estos tres. El 1-1-1, el 0-1-1 y el 2-0-1. Y esta sería una base. ¿Qué significa esto? Y acá tiene que quedar esto claro. Si yo quiero escribir al 4, 5, menos 7 como combinación lineal de estos tres, ¿lo puedo hacer? ¿Sí o no? Sí, Sí. El tema es que los escalares seguramente acá van a ser distintos. son distintos. Esto salió en forma inmediata porque es la canónica. Si yo quiero La escribir canónica es como una base trivial, una base que sin claro, hacer cuentas te das cuenta que son independientes, exacto. sin hacer mucha cuenta sabes cómo combinarlos, los de la base para armar un vector. Sí, es la combinación, es la base más sencilla que se te podía haber Es la ocurrido. óptima, tal cual. Ahora, no quiere decir que el 4, 5 menos 7 lo voy a poder escribir como una combinación, seguramente va a ser más complicado, o sea, las cuentas van a ser más complicadas, no sale a ojo cómo se escribe el 4, 5 menos 7, como acá, pero sí es, si no, no sería base. Bueno, entonces, en definitiva, lo que encontré acá es una base. Ahora, ¿puede alguien decir, ¿es única la base esta? No, No, porque yo elegí hice estos intercambios, pero viene alguien y no hace ningún intercambio, se le va a la última fila y en realidad el que iba a tirar era este, no este, ¿se entiende? ¿Sí? O por ahí se le iba a otra fila, eso depende de qué operaciones hagan. Entonces, a partir de ahí, eligen la base, ¿sí? Por Pero ejemplo, bueno, yo podía haber eliminado el 0-1-1. tal cual, Si usé el exactamente, 0-1-1 para matar al cuarto, puedo quedarme con el cuarto y matar al exacto. 0-1-1. Claro, porque yo acá dije fila 4 más 2 fila 2 y lo pongo en fila 4. Pero si lo hubiese puesto en fila 2, es lo que dice Itatí. Acá me quedaba 0 y acá me quedaba 0 menos 2, 2. Con lo cual eliminaba este, entonces eliminaba este. Y entonces la base cambiaba ahí. ¿Sí? En lugar de poner a este, en lugar de poner a este, ponía el primero, el tercero y el cuarto. Entonces no es lo mismo, digamos. Me dio otra base distinta, pero sigue generando R3. Eso es extraer a una base. Extraer es, tengo un conjunto de generadores. Conjunto de generadores es, me generan R3. Ahora, no todo conjunto de generadores es base. Para que un conjunto de generadores sea base, tiene que ser linealmente independiente. Y eso es lo que hicimos acá. Entonces, cuando ese conjunto de generadores no forma una base, se trata de extraer a una base. Quedarme justamente con la menor cantidad de conjuntos de generadores linealmente independientes. ¿Claro? ¿Está claro? Ahora, el paso inverso es, en lugar de extraer, es extender. Miren el ejercicio 2. ¿Qué pasa en este caso? Tengo dos vectores en R3. Comprobar si son LI. Bueno, no hay mucho para hacer. Son linealmente independientes. Cuando yo tengo dos vectores, ver si son LI, simplemente miro si son múltiplos. No hay mucho más para hacer. Si no son múltiplos, son LI. ¿Está bien? No son múltiplos. Listo, son LI. Ahora me dice extender a una base de R3. Bueno, ¿cómo harían para extender?
¿Qué se les ocurre hacer? Tengo que agregar un tercer vector que sea linealmente independiente con esos. Puedo tirar cualquiera y probar, pero ¿qué es lo más, digamos, lo óptimo? Podría probar elementos de la canónica. Claro. Entonces, para eso los voy a poner en fila, otra vez. Y acá, lo que voy a hacer es completar con algún canónico o con alguno que yo crea que va. Por ejemplo, el 0, 0, 1. ¿Ese me sirve? Sí. Otro posible. No, acá puedo tirar, miren. ¿También me sirve el 0, 1, 0? Sí. ¿Me sirve el 0, 2, 4? También. ¿Por qué? Porque observen que 0, 2, 4 no es múltiplo del 0, 1, 1, ni de esto, ni lo puedo obtener. Puedo tirar algún otro también, pero digo, cualquiera de estos me sirve, ¿sí? Por ejemplo, una posible base, como decían, es el 1, 2, 3. Siempre cuando tengan que completar una base, es lo mejor completar con canónicos, porque después de eso tienen que hacer cálculos. Siempre les piden hacer cálculos con esas cosas. Entonces, si meten un vector complicado, después más cuentas van a tener que hacer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Extender en este caso fue relativamente sencillo. Todo depende de dónde estés. En R3 no es difícil, ya cuando paso a R4, R5, ahí se empieza a complicar. R6, por ejemplo, porque digo, tengo 3 vectores en R6, para completar una base tengo que agregar 3, entonces ahí se hacen más cuentas, pero no es que sea difícil. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Pasamos al siguiente? No, Por ejemplo, si yo hubiera querido agregar el 101, ¿me sirve? No. no, en este caso. ¿Por qué no? Muy bien. Porque los puedo formar con los otros dos. Es el Claro, 1, 2, ¿y 3. cómo me doy cuenta? Si yo agrego uno, tengo que terminar de triangular la matriz. Claro. Por eso uno a veces agrega un canónico que empiece con mucho cero, porque ya está, el paso de triangulación ya estaría hecho. Y si agrego uno, tengo que probar que realmente... El 101 sirve, ¿eh? El que no sirve es el 102. No, porque agrego el doble el doble del segundo. ¿Cómo? El 101 más 2 veces el 011 arma el primero. Ah, no le hace. El 101 sí sirve. El 1. Pará. Tenés razón. No dije nada. Porque es menos 2. Claro. Sí, está bien. Estaba pensando acá estaba viendo un 1. Sí, es verdad. Entonces, este no lo puedo agregar, tal cual, porque es la combinación lineal de los dos primeros. Entonces, este no sirve. No sirve. ¿Sí? Bien. Entonces, ojo con lo que agregan. Bueno, vamos al Bueno, en el primer ejercicio yo tenía ya elementos y tenía que decidir si extraigo, extiendo para quedar mi base. Acá lo que tengo que hacer es hallar una base y la dimensión de t. ¿Qué es lo que tengo acá? Un sistema de ecuaciones en R4. 2 ecuaciones en R4. Esas 2 ecuaciones, si uno observa, no son la misma, o sea, no son múltiplos. No puedo obtener esta a partir de esta. Observen que acá interviene X4 y en la segunda no interviene X4. ¿Queda claro? Entonces, son 2 ecuaciones que también son linealmente independientes, esas 2 ecuaciones. Perfecto. ¿Cómo hago yo para hallar una base de T? La dimensión después lo que hago es contar la cantidad de elementos que tiene esa base, nada más que eso. Pero ¿cómo hago para encontrar una base de T? ¿Qué harían? ¿Cómo hacían para encontrar generadores de un subespacio? ¿Qué hacen? Esto es un poco lo que vieron en la clase pasada. ¿Cómo hacen para encontrar generadores?
O X2. ¿Cómo? Podría ¿Qué despejar X2. Ya, en realidad, claro, lo que hacen es resolver el sistema, ¿no? Si ustedes resuelven el sistema, lo que obtienen son los generadores y a partir de ahí, bueno, extraigo a base si es necesario. ¿Queda claro? El procedimiento es exactamente el mismo. En este caso, si miramos, no es necesario andar triangulando mucho. Si observan, de la primera ecuación puedo despejar x4 y de la segunda x3, y ambas van a depender de x1 y x2, entonces con eso ya está. Entonces, de la primera ecuación, vamos a despejar x4. Me queda que x4 es 3 veces x1 más x2. ¿Ven? Y de la segunda, despejo x3. ¿Cómo me queda? Menos x1 más x2. Y listo. Más de eso no puedo hacer. Ahora armo, ¿cómo sería el vector? x1 es x1, x2 es x2, x3 es menos x1 más x2, y x4 es 3x1 más x2. ¿Cómo puedo desarmar este vector? ¿Cómo se desarmaría? Separándolo entre la suma de los vectores de x1 y x2. Y Perfecto. luego de ¿Cómo ahí me extraer. quedaría? Y ahí extraigo. Perfecto. Me quedaría x1 multiplicado por ¿qué vector? 1, 0, menos 1, 3. 1, 0, menos 1, 3. Observen, si yo multiplico a esto por x1, me queda x1, primera coordenada. 0 en la segunda que no está. Menos x1, segunda coordenada, 3x1 en la cuarta coordenada. Perfecto. Más x2, que multiplica a 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1. Muy bien. 0 por x1, 0, x2. Perfecto. Más x2, x2 aparece acá y x2. Si uno hace esto, me tiene que dar esto. Entonces chequen esas cosas. Bueno, esto es lo que ustedes dicen, T está generado por estos dos vectores. Estos dos vectores, ¿son linealmente independientes? Sí, claramente lo son. Entonces, T está generado por este conjunto linealmente independiente, que a su vez, base de T, miren la notación, ¿no? Cómo se escribe distinto una cosa y la otra. Ojo con las notaciones, ¿sí? Base de T, perfecto. Sí, base de T es esta. ¿Qué dimensión tiene T? 2. 2. Bien, y ya está. ¿Sí? Entonces, si uno quiere encontrar una base de un subespacio y el subespacio está dado por ecuaciones, lo que hace es resolver el sistema. O sea, las soluciones del sistema homogéneo, ¿sí? Justamente van a formar generadores. ¿Está claro? Esos generadores me tengo que fijar que sean linealmente independientes y de ahí extraigo la base. ¿Quedó claro? ¿Sí? En este caso no hubo mucho que hacer, pero por ahí tienen un sistema homogéneo más complicado. Bueno, aplican Gauss, resuelven y a partir de ahí obtienen la base. Los generadores y de ahí la base. ¿Quedó claro? Ahora, cuando hablan del conjunto entero, del subespacio T, le ponen los angulitos chinos, esos, los sombreritos chinos, encerrando a Claro. los vectores con los cuales se están haciendo el subespacio. Cuando uno menciona la base, son solamente esos dos elementos. Entonces les pongo llave. Si en un final les llegan a preguntar la base es, y les dan estas dos opciones, en una encerrado con los angulitos y en la otra con las llaves, la de los angulitos hay que tacharlo, porque en la de los angulitos tengo a esos dos elementos y a todas las combinaciones lineales. Es todo un plano dentro de R4. Si el que tiene los angulitos es todo el conjunto completo.
La base es la que mencioné, solamente los elementos imprescindibles, con llave. Bueno, vamos a ver. Creo que ahora ya pasamos. Perfecto, sí. Vamos a pasar a lo que es una transformación lineal. ¿Por qué esto de base? Porque, bueno, lo necesitamos ahora para transformación lineal. A ver. Esto lo saqué lo tienen ustedes en el campus, en la teoría, ¿no? Me habla de que una transformación lineal es una función. Nada más que el dominio van a ser Rn y el codominio Rm. ¿Y cuáles son? Tiene que cumplir dos condiciones que caracteriza una transformación lineal. Si yo hago T, X e Y son vectores de Rn. T de X y T de Y vectores de Rm. ¿Está bien? Lambda es un número real. Si yo hago T de la suma, separa. Esto es lo mismo que hacer T de X más T de Y. Y si yo hago múltiplo del vector, el lambda puede salir afuera. Y es lo mismo. Si una función, vamos a decirlo así, de Rn en Rm cumple con estas dos condiciones, se dice que es una transformación lineal. A partir de esto, se puede observar que el 0 tiene que ir a parar al 0. ¿Sí? T de 0 tiene que ser 0. Si esto no se cumple, entonces no es transformación lineal tampoco. ¿Está claro? Básicamente sale de acá. Si yo, tomando lambda igual a 0, como dice acá, ustedes toman lambda igual a 0, les queda T de 0. Y 0 por T de lo que sea me da 0, entonces el 0 tiene que ir a parar al 0. O sea, se desprende de acá. Además, si yo tengo R vectores y R escalares, hago una combinación lineal de esos R vectores, cada uno se puede escribir, esa suma se puede ir separando. O sea, básicamente sería, en lugar de hacerlo en 2, lo hago en R. ¿Sí? Es decir, una transformación lineal manda una combinación lineal en la misma combinación lineal. Eso es lo que está diciendo. ¿Está claro? Si no cumple alguna de estas dos condiciones, ¿qué es lo que va a pasar? No es transformación lineal. Entonces, más o menos al armar esto, yo lo que fui viendo es la práctica, el orden de los ejercicios que tienen ustedes. La clase de transformaciones lineales es muy larga, tiene muchas cosas. Hoy vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Por qué? Primero arrancamos con lo que es una transformación lineal, tratar de ver si algo es transformación lineal. Después hay una interpretación geométrica de la transformación lineal que tiene que ver con rotaciones, simetría, traslaciones, deslizamientos cortantes. No sé si vamos a llegar a eso. Y después hay otra parte que tiene que ver con lo que se llama el núcleo de una transformación lineal, la imagen. El núcleo básicamente va a ser como hallar las raíces, cuando uno hablaba de funciones, ¿no? Qué cosas van a parar al 0. Y después, así como en funciones nosotros hablamos de lo que es ser una función inyectiva, surjectiva y biyectiva, acá también hablamos de una transformación lineal con las mismas características, nada más que reciben nombres distintos. Se llama monomorfismo, epimorfismo e isomorfismo. Pero es como, mirar, ¿es inyectiva? Bueno, eso sería como monomorfismo. Surjectiva, epi. Siempre hablamos de mono, epi e iso como para abreviar, pero es monomorfismo, epimorfismo e isomorfismo. Y si es ambas cosas, entonces hablamos de biyectividad, o sea, un isomorfismo. Entonces hay muchas cosas ahí para ver. Obviamente que eso no lo vamos a ver todo hoy. Tendríamos que tratar de terminar el miércoles que viene, ¿sí? Con lo que resta ahora, más lo que correspondería a la segunda parte de transformaciones lineales, y tendríamos que terminar, y si no, bueno, porque después ya viene, después de esto, ya viene cónicas, ya no me acuerdo. Cónicas y cuadretas, sí. Claro, ya son 2 clases de transformaciones y después viene cónicas. Y van a ver que en cónicas, que es el último tema, ahí aplican todo lo que venimos haciendo hasta ahora. ¿Sí? Van a tener que saber entender transformaciones lineales. El tema es, para poder entender transformaciones lineales, tengo que entender subespacios. Para poder entender subespacios, tengo que saber resolver Gauss. Para poder resolver Gauss, tengo que saber manejar matrices. ¿Sí? Entonces, es todo que viene encadenado. ¿Está claro?
Después también tienen que tener manejo algebraico. Van a ver ecuaciones, cuando vemos cónicas, van a ver que hay como unos polinomios, por así llamarlos, en varias variables a veces. Tienen que tener manejo algebraico de esas cuestiones. Entonces, está todo relacionado, no es que armaron esta materia tirando así temas todos sueltos y bueno, y que enganchen de alguna forma. Está todo enganchado. ¿Sí? Y es muy importante el tema de manejar justamente toda la parte trigonométrica, porque en cónica se ve mucho la parte trigonométrica. Se ven, no sé, una elipse que la roto, entonces al rotarla cierto ángulo, cómo queda, y bueno, y todas esas cuestiones son todas las que fueron aprendiendo hasta acá. Así que bueno, es muy, digamos, mecánica en el sentido, son muchas cuentas, pero hay varios conceptos atrás que tienen que ir viendo. Bien. Vamos con esto. ¿Cómo hago para determinar si la función, acá tengo 3 ejemplos, son transformaciones lineales o no? Cuando algo no es transformación lineal, directamente muestro un ejemplo y se terminó. Un contraejemplo vendría a ser. Bueno, miren, no cumple tal cosa y ya está. Por ejemplo, imagínense, esto no lo cumple, listo, no sigo. O no cumple esto, listo, no sigo. ¿Se entiende? Ya está. Si no cumple alguna de las condiciones, se terminó. Una de las cosas que es más fácil por ahí ver si cumple o no es esto de si el 0 va al 0. Si la transformación lineal hago t del 0, 0 y no me da el 0, 0, no es transformación lineal y se terminó. Ahora, si da, tengo que seguir. ¿Sí? No es que para probar que algo es, no agarro 2 casos particulares y los pruebo. No agarro el vector 1, 1, el 2, 4 y me fijo que dio y listo. Entonces es transformación lineal. Ojo con eso. Tengo que agarrar genéricos. Un X y un Y que cumplan y que esto lo vamos a ver. Bueno, en este caso en particular, observen algo. Acá tengo 5X, 1 más 7. Esto acá, ese 7 está molestando. Fíjense que si yo hago t del 0, 0, esto me da 0 más 7. ¿Qué es lo que está pasando? Acá terminé. Que no cumple la condición y Exacto. no es transformación lineal. No es TL. Vamos a abreviar. Chao. Se terminó el ejercicio. ¿Sí? Ahí hay un número dando vueltas. Es más, si yo agarraba y quería probar esto, tampoco me iba a dar. Ninguno va a dar. Lo mismo que si agarraba lambda por algún vector, agarraba lambda por el 1, 1, por ejemplo. Y lambda 4, no sé, por decir algo. Y iban a ver que esto no... Porque este 7 es el que molesta. ¿Qué pasa en este? ¿Qué pasa en el B? Observen algo. Por algo se llama lineal. ¿Qué son estas cosas que aparecen acá? Combinaciones lineales. ¿Ven? Menos 2x1, x2 menos x1, el 0, que no es que hay un 7, un 4, y x2. Esto no era una combinación lineal entre x1 y x2. ¿Se entiende? En cambio, esto sí es una combinación lineal. Lineal porque aparece x1, x2 a potencia 1. Por eso se habla de lineal. ¿Sí? La función lineal es una combinación, justamente, aparece m por x más b. Ese más b, bueno, no sería, no entraría como transformación lineal, pero el tema es, lo que estoy mirando es cuál es el exponente de la x. En este caso, el exponente de las x sub j son todos unos. Acá también, pero el problema es que acá aparece un más 7 ahí que me está molestando. A ver, entonces, esto sí es transformación lineal, vamos a tener que probarlo. ¿Cómo hago? Bueno, y acá vamos a hacer, aunque sea un ejemplo para que vean cómo se haría. La demostración es, voy a tomar 2 vectores genéricos de R2, genéricos. Vamos a ponerlo así, voy a tomar U, vamos a poner 1, U2, si quieren, y B, B1, B2. O también podría tomar X, X1, X2, Y 1 y 2, como ustedes quieran. Y voy a hacer T de U más B.
O sea, T de U sub 1 más B sub 1 en la primera coordenada, y la segunda coordenada es U2 más B2. Y ahora le aplico T a este nuevo vector. Esta es mi primer coordenada y esta es mi segunda coordenada. ¿Qué dice T? T me dice que en el primer lugar, esto va a R4, ¿ven? Tengo que hacer menos 2 veces la primer coordenada, o sea, menos 2 veces esto. ¿Lo ven? Coma. En la segunda coordenada dice que reste a la segunda le reste la primera, o sea, a todo esto le resto esto. Yo estoy copiando lo que me dice que haga T de U. T de un vector en R2. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Hago a la segunda coordenada, le resto la primera. Acá tengo que poner 0 en la tercera. Y en la cuarta copio la segunda coordenada. Ahora miren. Yo puedo separar acá esto como suma de dos vectores. Uno que solo aparezca las U's y otro que aparezcan las B. Porque básicamente quiero llegar a que esto es T de U más T de B. Entonces ahí estoy probando la primera condición. ¿Sí? ¿Cómo separo? En la primera aparece menos 2, U sub 1. O sea, voy a separar algo que dependa de U y algo que dependa de B. Entonces, la primera coordenada me va a quedar menos 2 sub 1. Vamos a hacerlo así, miren. Y acá me queda menos 2B1. ¿Ven? Menos 2 sub 1 menos 2B1 es esto. Segunda coordenada. Me queda U2 menos U1. Y en la segunda coordenada de este vector me queda B2 menos B1. Si yo hago esto más esto, me da esto. U2 más B2, que está acá, menos 1 menos B1, que está acá. Tercer coordenada, 0. 0. Y la última es U2 más B2, o sea, separo U2 más B2. ¿Qué es lo que logré? ¿Qué es esto? La suma de T La de X. transformación de U. Claro, la transformación de U. Y esto es, ¿qué logré? Probar que T de la suma de vectores es la suma de las imágenes. ¿Se entiende? Primera condición. Se cumple que T de la suma separa. Lo separa en T de U más T de B. Y el último que voy a probar es que saca escalares afuera. Y con eso ya estaría probándolo. Tomo un lambda real, genérico. Observen que acá yo no le doy valores, no le puedo dar valores. Si yo quiero probar que algo es, tengo que hacerlo en forma general. Entonces hago T de lambda por U. O sea, T de lambda U sub 1, lambda U sub 2, y le aplico T. ¿Qué me dice T? Que haga menos 2 por esto. Menos 2, lambda U1. Reste a este menos este. Lambda U2 menos lambda U1. 0 y copie este. Claramente ese lambda se puede sacar factor común de todo. Entonces, ¿qué me quedó? Lambda por menos 2 U1, U2 menos U1, 0, U2. Y esto es igual a lambda por T, otra vez, por el transformado de T. Listo. ¿Sí? Conclusión. Como T de la suma de dos vectores es la suma de T de U y T de B, y T de lambda por U es lambda por T de U, entonces podemos concluir que T es transformación
lineal. No hay que probar que el 0 va al 0, eso se desprende, ya está. En realidad lo que hay que probar son estas dos condiciones. Y ahí termina el ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por ahora no. Bueno, vamos a hacer el último. Esperen que lo copie. Opa. Quiero copiarlo. ¿Dónde me apareció? Ahí está. Bien. Acá tenemos este. Bien. Ahora. Ya está. Tenemos que ver este. ¿Qué es lo que creen que pasará con este? ¿Será transformación lineal? No. No, ¿no? No. ¿El 0 va al 0? Sí. Sí, Sí. ese no va. Pero, ¿qué es lo que no va a cumplir? ¿Qué creen que no va a cumplir? El x cuadrado, al cuadrado va a ser un problema. Claro, hay un problema ahí con el cuadrado, ¿no? Podríamos agarrar, cualquiera de los dos no lo va a verificar, tanto el de la suma como el del escalar. Podemos tomar un escalar y ver que no lo va. Lambda igual 1 no me sirve porque sí lo va a cumplir, ¿sí? Pero podemos tomar, qué sé yo. Acá tomamos un ejemplo, ¿eh? Tomemos lambda, no sé, el que quiera, 2, y tomemos un vector u que sea el 4, 1, 0, si quieren, ¿sí? Y vamos a ver que cuando hago lambda por esto, no es lo mismo que hacer el lambda afuera y t, ¿se entiende? ¿Sí? Hago lambda por u, o sea, sería 2 por el 4, 1, 0, esto me da el 8, 2, 0. Vamos a aplicarle t a eso y ver qué pasa. Hago t del 8, 2, 0. Me queda 8 al cuadrado, x2 menos x1, 2 menos 8, más x3, no, esperen. Más 0 igual. Y esto me da 64 menos 6. ¿Sí? Ahora voy a hacer lambda por t de u. O sea, 2 por t del 410. Y no me va a dar 64 esto. 2 por 4 al cuadrado, x2 menos x1 más x3. 1. x2. 2. 1 menos 4 más 0. Bueno. Dos por el 16, 1 menos 4, y esto me da 32 menos 6. ¿Ven que no va? ¿No es igual? ¿Qué pasó? Que 2 por t del 410 no es t del 820. El 32 menos 6 no es igual al 64 menos 6. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no es transformación lineal. ¿Se entiende? ¿Sí? Y ahí probamos que no es transformación lineal. ¿Está claro? Lo mismo les hubiese pasado si
en lugar de probar con el lambda por TDU, agarraban, no sé, 2 vectores. El 410 con otro vector B y querían ver que la suma no la separaba. Básicamente porque acá, cuando ustedes sumen, no es lo mismo hacer x1 más x2 al cuadrado que x1 cuadrado más x2 cuadrado, porque ahí tengo que hacer cuadrado del binomio. Entonces ahí va a fallar. En cualquiera de las dos que probaran. Ojo, por ahí en algunos les funciona, en otros no. Todo depende de los vectores que elijan, ¿no? Pero bueno, basta con que en uno no les cumpla para decir que no es transformación lineal. Bueno, y acá entonces, volviendo, acá tenemos la introducción a lo que es una transformación lineal, 3 ejemplos en donde 2 no son y 1 es, ¿sí? Ver que no son es mostrar con un contraejemplo qué condición es la que no cumple y listo, se terminó. Para ver que algo es, bueno, hay que hacer más cuentas, ¿no? Hay que agarrar genéricos, ¿sí? Y probar. En la presencialidad, por ejemplo, en los parciales de ustedes, es múltiple choice, no tienen esto que probar que tal cosa. En la presencialidad tampoco en los parciales suele aparecer, pero sí puede ocurrir que en un final, sobre todo libre o algo así, sí les pidan probar que, o sea, que haya ejercicios teóricos. ¿Está claro? En algún momento ustedes van a volver a la presencialidad y bueno, yo no sé cómo sigue, qué materia es la que continúa después de esta en la carrera de ingeniería. Si vuelven a ver algo más de álgebra lineal, pero bueno, van a tener que probar ejercicios, hacer ejercicios más bien teóricos. Bueno, vamos con, a ver esto. ¿Qué pasa con una transformación lineal? Podemos hacer lo mismo con cualquier transformación lineal. Bueno, esto venía de otra cosa, lo que pasa es que era muy largo, lo fui cortando. El teórico que tienen ustedes es larguísimo. Pero se puede escribir una transformación lineal como producto de matrices. Ahora lo vamos a hacer con algún ejemplo, donde uno es la base canónica y la matriz, esto es lo que se llama la matriz de la transformación lineal. Lo que está diciendo acá es cómo columnas van los transformados de la base canónica. Siempre la base canónica se escribe, ¿no? E1, E2, En, es la base canónica de Rn. Donde, ¿qué es E1? Que tiene el 1 en el primer lugar. E2 tiene el 1 en el segundo lugar. O sea, el subíndice me dice en qué lugar está el 1. ¿Se entiende? ¿En qué posición? Entonces, a veces también a esta la llaman E, en vez de nombrar. Claro, es verdad, le llaman la llaman E mayúscula. La E mayúscula se la suele llamar a esta. Más que nada en la otra álgebra. En esta es todo B, pero en la álgebra de la 27 sí. Hacen una distinción cuando hacen cambios de base, que dicen B de E y eso, pero acá medio que no insiste mucho en eso. Entonces, una transformación lineal, ¿sí? Se puede escribir también como en forma matricial, eso quiere decir, la expresión matricial. Esto es la expresión funcional, la que ustedes vieron, a ver, voy a traer este ejemplo que está bueno, de recién, ¿sí? Que lo podemos usar porque como es transformación lineal y vamos a ver cuál sería su expresión matricial. Porque si lo corto, no importa, lo vamos a cortar. Lo quería, ya sé. En la biblioteca, ahí está. Bien. No, acá. Antes de ver esto, quiero que veamos este. Ahí está. Vamos a ver la expresión matricial de esa transformación lineal. ¿Por qué es interesante la expresión matricial? Porque guardas lo mínimo indispensable. Guardas lo mínimo, guardas los números de la combinación lineal y con eso ya tenés toda la información. No tenés que andar poniendo los
nombres de las variables, con los subíndices, guardás los números puramente en una matriz, en un esquema así cuadradito lleno de números, y con eso tenés toda la F, toda la transformación. Bien. Entonces, la expresión matricial sería esta, A de t. ¿Sí? La expresión funcional es esta. T de esto igual a esto. O sea, esta es la expresión funcional. Esto es lo que se llama... Fíjense que ahí ustedes tienen en la práctica ya la expresión funcional, expresión funcional. ¿Qué pasa cuando me piden la expresión matricial? Si la transformación lineal viene dada por la matriz AT, decimos que tenemos su expresión matricial. Dada la expresión funcional, conseguimos su expresión matricial calculando las imágenes de los vectores en la base canónica de Rn, que es esto. ¿Ven que tiene como columnas? Que son las columnas de la matriz. En otro sentido, si tenemos la matriz AT, obtenemos la expresión funcional simplemente multiplicando. Si agarro a la matriz AT y la multiplico por el X correspondiente, en este caso de Rn, x1, x2, xn, entonces lo que obtenemos otra vez es la expresión funcional. Bueno, ¿cómo obtengo la expresión matricial acá? O sea, AT, ¿no? Para hallar AT, ¿qué hago? Tendría que agarrar a la base canónica de R2 y aplicarle T a cada uno de esos vectores. ¿Cuál es la base canónica de R2? Uno, 0, 0, 1. Exacto, este es L1 y L2 sería, ¿no? Entonces le tengo que aplicar T a cada uno de esos vectores. T del 1, 0. ¿Sí? Menos 2, menos 1, 0, 0. ¿Lo ven? Si hago el 1, 0, ¿me da eso? Menos 2, menos 1, 0, 0. Y T del 0, 1, ¿qué es T del 0, 1? 0, 1, 0, 1. A partir de acá ya puedo armar AT. ¿Cuál es AT? ¿Qué tengo que hacer con esos dos vectores que obtuve ahí? Quedaría menos 2, menos 1, 0 y 0. Claro, los pongo como columnas, ¿no? Menos 2, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Esta matriz pertenece a R a la 4, digo, por 2. Observen que si T va de R2 en R4, su matriz es de 4 por 2, siempre es el final de este por este, ¿sí? Entonces, esta es la matriz de la transformación lineal. ¿Y cuál es la expresión matricial? La expresión matricial, ¿a qué llamamos? Escribir esto. ¿Quién sería? T del x1, x2 se escribe como menos 2, 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, 1, multiplicado por el vector x1, x2. Y ahí tenemos la expresión matricial. Se puede armar fácil. Miren, observen la expresión funcional. Miren la primera coordenada. Los coeficientes de la primera coordenada que multiplican a x1, x2 es el menos 2, 0. Miren, menos 2, 0. ¿Ven?
Segunda coordenada, menos 1, 1, ¿ven? Menos 1 por x1 más x2, ¿lo ven? ¿Ven que si multiplico obtengo la segunda coordenada? La tercera coordenada hay ceros, ¿ven? Y en la cuarta, 0x1 más x2, 0x1 más x2. ¿Lo ven que también se puede armar rápidamente mirando? En la primera fila va a estar, digamos, los coeficientes de la primera coordenada. En la segunda fila, los coeficientes de la segunda coordenada y así sucesivamente. Es otra manera de verlo. Es lo mismo que hacer los transformados en la base canónica y ponerlos en columnas, pero se puede armar de otra manera. Entonces acá tenemos la matriz de la transformación lineal, la expresión funcional y la expresión matricial. Si yo tengo la expresión matricial, simplemente multiplicando obtengo la expresión funcional. Eso sale en forma inmediata. O sea, pasar de una a la otra es bien sencillo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Por qué quería hacer esto primero? Porque acá hay un tema. Acá me pide hallar las expresiones funcional y matricial de la transformación lineal T, pero si miran, no es nada más meter en columnas, porque no... Si acá tengo el canónico este, y este no es canónico, se puede llegar igual. Entonces, de esa manera, se podría obtener rápidamente la matriz asociada a la transformación lineal en la base canónica. Este se puede arreglar un poco, y obtenemos el 0,01 a partir de este, ahora vemos cómo. Y entonces ya automáticamente sale más rápido hacer la matricial, y después de la matricial multiplicando obtengo la funcional. En este es más cuentoso. ¿Por qué? Porque acá tengo vectores que forman una base de R3, pero que no es la canónica. Entonces, en este ejemplo hay dos caminos. O encuentro primero la funcional y después a partir de ahí encuentro la transformación, la matriz, ¿cómo se llama? La matricial, o primero paso por la matricial y después la funcional. Vamos por paso. Primero vamos a hacer este que es el más fácil, por así decirlo. Vamos a recortar y usar otra hoja para no estar... Bien, vamos a ver. Bien, ahí, vamos con el primero. Vamos, lo voy a escribir así uno abajo del otro para que vean qué es lo que tenemos. T del 1, 0, 0 es el menos 1, 2, 1. T del 0, 1, 0 es el 1, menos 1, menos 3. Y T del 0, 0, 4 es el 0, menos 4, 8. Casi que estoy en la canónica, porque podríamos decir que ya estos dos los podemos usar como columnas, pero este no es el canónico, pero se puede. ¿Qué se puede hacer para lograr obtener el canónico ahí? Ver si hay una combinación lineal que me dé el canónico. ¿Cómo? Entre los tres vectores. Imposible, porque estos dos no puedo conseguir este. Si acá tengo ceros, acá tengo un 4. ¿Se entiende? Estos tres son LI. ¿Y dividir todo por 4 ahí se puede o no? Sí, se puede. Se puede agarrar y hacer esto. Miren, esto es lo mismo que hacer 4 veces T del 0, 0, 1. Por eso se puede, porque es transformación lineal. ¿Lo ven? Saco el 4. Cuando saco el 4, ¿qué puedo hacer con ese 4? Como decían, paso dividiendo. Entonces me queda un cuarto de esto. O sea que si el 004 va a este, la cuarta parte va a la cuarta parte. Y me da 0, menos 1, 2. Y ya está. ¿Sí? ¿Lo ven? Si ustedes multiplican por 4,
esto va al cuádruple. Si lo multiplican por 10, esto va a 10. Si quieren ver la suma de esto, ¿a dónde va? Va a la suma de esto. Eso es por ser transformación lineal. T del 1, 1, 0 va a la suma de los dos. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es fundamental. Eso es lo que caracteriza la transformación lineal. ¿Quién es la matriz AT? Pongo como columnas esto ahora. Menos 1, 2, 1. 1, menos 1, menos 3. ¿Y acá qué va? 0, menos 1, 2. Esta es la matriz de la transformación lineal. ¿Qué hago con esto? La expresión funcional. ¿Quién sería? Vamos a la matricial primero. Va a ser la matriz por el vector. ¿Sí? Expresión matricial. Y ahora, las funcionales simplemente haciendo los cálculos. Menos x1 más x2. 2x1 menos x2 menos x3. x1 menos 3, x2 más 2x3. ¿Quedó claro? Y esta es la funcional. ¿Sí? Fue fácil porque casi que estaba la canónica acá. En esta hay que hacer más cuentas, ¿sí? Pero dentro de todo fue relativamente sencillo. Bien. ¿Cómo hacemos ahora en el B? Estoy pensando cuál es la manera más óptima. Porque acá no tengo la canónica. Me gustaría tener la canónica. Acá podría obtener la canónica a partir, porque esto que está acá es una base de R3. Si la transformación lineal no está definida en una base, ¿sí? Entonces, no tiene sentido, estaría mal definida. ¿Sí? Esto es una base, chequémoslo, pero digo, estaría mal, mal el ejercicio enunciado, si esto no fuera base. Simplemente hagamos un cálculo acá y veamos que es base. Hago fila 3 menos fila 1 y me queda 0, 1 y 1 menos 1, ya está, ¿ven? Se puede que son LI. Es una base. Está definida en una base. Entonces es una transformación lineal, ¿sí? Pero, ¿cómo hago ahora para encontrar la expresión funcional? Y después la matricial, o la matricial primero y después la funcional. Yo en este en particular, lo voy a hacer en forma general, me parece que es lo menos cuentoso. Digo, no sé. Lo había pensado de una manera, Sí, pero ahora... ¿Cómo? Claro, justo armar el segundo canónico, por ejemplo, es fácil, teniendo el segundo, encontrar el tercero es simple, y el primero es el último de todos que tendrías que armar. Pero, Claro. pero tendrías que darte cuenta de eso. Sí, por eso. Tomo un genérico. Sí. Para mí tomo x1, x2, x3, combinación lineal de los tres vectores y armo la funcional, ¿no? Claro. Creo. Mientras Yo creo que tanto, sí. les cuento, cuando ya estén más cancheros,
si ustedes miran el primer vector con el tercero, Claro. ¿sí? Entre el primero y el tercero, cuando los restan, queda casi el segundo canónico. Casi. ¿Sí? Si hacemos el tercero menos el primero, Sí, me da el queda, segundo queda. canónico. Claro, Así me da que el segundo. el resultado del segundo canónico tendría que ser el resultado tercero menos el resultado primero. Voy a escribir Y ya lo que saben dice, a dónde va. Muy bien. pero vamos a escribir eso que dice Tati, porque después no lo voy a hacer de esta forma, porque si bien es fácil encontrar el canónico E2, pero después no es fácil encontrar los demás, poner el primero. Entonces, para que chequemos que después vamos a ver que efectivamente se podía hacer de esta forma o de la otra, que voy a hacer ahora. Si ustedes hacen esto, ya está. Sí, 1 menos 1, 0, 2 menos 1, 1, 1 menos 1, o sea, ¿qué pasa ahora? Si yo quiero ver, agarro t del 0, 1, 0, esto es lo mismo que hacer t del 1, 2, 1, por ser transformación lineal, ya separo. Y esos dos T los conozco. Claro, porque eso es dato, exactamente. Esto es, 1, 2, 1 me dice que va al 3, 3, menos 3. Menos el 1, 1, 1 va al 0, 0, menos 2. Entonces, ¿cuánto me da esto? 3, 3 menos 0, 3, menos 3 más 2, menos 1. O sea, que t del segundo canónico ya lo tengo. Esta sería la segunda columna de mi matriz. Me faltaría ver qué pasa con el primer canónico. El tema es que, ¿cómo armo el 1, 0, 0 a partir de estos tres? No sale a ojo. Hay que hacer un montón de cuentas. Y después, para obtener el otro canónico, que es el tercer canónico, puedo usar el segundo renglón, el segundo vector, contra el segundo canónico, que yo ya lo conozco. Claro, claro, que también. Lo que pasa es que, bueno, no es tan simple. Pero, entonces, claro. vamos a hacer otro cambio. Sí. No, eso. Que cuando después ejerciten ustedes, tal se van a cual. dar cuenta, empieza a saltarles las combinaciones lineales a los ojos, pero cuando es la primera vez o cuando recién empezamos todavía no es tan fácil verlo. Esto vamos a ponerlo como una observación. ¿Sí? Ahora lo voy a hacer de otra forma. Entonces, como yo digo que esto es base, voy a tomar un vector genérico de R3 y lo voy a escribir como combinación lineal de estos tres. O sea, esta es la forma clásica de encontrar. Acá voy a encontrar directamente la expresión funcional y después la matricial. Esto va a ser alfa, beta, gamma o A, B, C, como ustedes quieran. A por el vector 1, 1, 1, más B por el vector 0, 1, menos 1, más C por el vector 1, 2, 1. Genérico. ¿Sí? Así como hice, si ustedes ponen acá 0, 1, 0, les va a dar quién es A, quién es B y quién es C. ¿Está claro? Si ustedes ponen 1, 0, 0, les va a dar quién es A. Pero bueno, yo lo hago genérico para que me sirva para todo y así más rápido encuentro la funcional. Bueno, ¿cómo se arma esto? Bueno, acá me queda un sistema de ecuaciones, lo arman, A más esto, ¿sí? Vamos a escribirlo. X1 es A más C, X2 es A más B más 2C, y X3 es A menos B más C. Otra vez, observen, si uno no sabe el sistema de ecuaciones, chao. Es como que acá está perdido totalmente. Mis incógnitas son A, B y C. No X1, X2, X3. Acá hay que ser muy cuidadoso con los cálculos. Es importante escribir las operaciones porque si no se van a perder. ¿Está claro? El objetivo es despejar A, despejar B y despejar C. Una vez que encuentro A, B y C, aplico T y ya está. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer?
Fila 2 menos fila 1 y lo pongo en fila 2. Fila 3 menos fila 1 y lo pongo en fila 3. Acá va 0, acá va 0. Lo voy a borrar porque acá tengo muchas, me queda largo de ese lado. 1 menos nada. 2 menos 1. X2, ojo acá, es muy común acá meter la pata. Menos 1 menos nada. 1 menos 1. X3 menos X1. Bueno, no queda tan terrible, ¿eh? ¿Sí? Si quieren, podemos hacer un cálculo más, porque recuerden que el objetivo es encontrar, quedó fácil, A, B y C. A, B ya lo puedo despejar. Si yo encuentro a B, vengo acá y obtengo C. Y una vez que obtengo C, obtengo A. ¿Se ve? Pero voy a seguir triangulando, así de paso ya. Porque puedo hacer a la fila 2, le sumo la fila 1. Entonces ya me queda más rápido, ¿ven? Si no despejo, es lo mismo. Como quieran. A la fila 2 le sumo la fila 3 y lo pongo en la fila 2. ¿Sí? Esta la dejo igual. Podría multiplicarla por menos 1, pero bueno, ya está, no pasa nada. Acá me queda 0, acá me 0, y acá me queda un 1, y ojo acá, porque me quedó, lo copio todo, x2 menos x1 más x3 menos x1. ¿Lo ven? ¿Sí? De acá obtengo B, de acá obtengo C. Podrían hacer otra resta más, pero vamos a despejar ya. Para no estar tanto lío. Primera ecuación. ¿Qué me dice la primera ecuación? Que A más C es x1. Segunda ecuación. Que C es, acá hago los cálculos necesarios. Si quieren ordenamos, me queda menos 2x1 más x2 más x3. Y la última me dice que B menos B es x3 menos x1. Ya encontré un valor que es C. Observen algo. Si yo a x1, x2, x3 le doy valores, obtengo un escalar. Si yo tomo no sé, como vector el 1, 0, 0, obtengo como se escribe el 1, 0, 0 como combinación lineal de estos tres. Eso es lo que estoy encontrando acá. Acá tengo a C. Casi que tengo a B. Es x1 menos x3B. Y con esto ya prácticamente obtengo A. ¿Por qué? Porque A es x1 menos C, menos esto. ¿Lo ven? O sea que A, ¿cuánto vale? x1 más 2, 3x1, menos x2, menos x3. Fíjense que no haya metido la pata, porque si no, no da esto. Ya tengo todos los escalares. ¿Qué hago con esto? Miren, tengo B, tengo C, tengo A. Tengo estos. Reemplazo A, B y C por esos que me dio. ¿Sí? Voy a recortar esto y lo voy a volver a copiar.
¿Dónde está? ¿Dónde se copió? Lo recorté, pero no sé dónde se copió. No lo veo. Bueno, lo copio de nuevo porque no sé dónde. Bueno, no sé, no lo encuentro. No lo Te está veo. haciendo trampa. Está Pero no lo jugando con estoy vos. viendo. O yo no estoy viendo. Acá se me mezclan todos los números ya. Pero yo no lo estoy viendo. Va, no sé qué pasó. No importa. Como que está fallando ahí. Bueno, copiamos de nuevo porque si no. 1, 1, 0 menos. Vamos, a ver. Quiero copiar esto. A. A. Hoy. X1, X2, X3 es A por el 1, 1 menos 1 más B por el 0, 1 menos 1. Este no es. 0, 1 menos 1 más C por el... Acá es 1. Más C por el 1, 2, 1. Ahí está. Bueno, ahora sí. ¿Dónde se copió? No tengo idea. Y ahora, reemplazamos. Reemplazo A es esto. A. Por el 1, 1, 1. Más B. Esto. Más C. No. Más C. Toda esta cosa. Eh, 1, 2, 1. Ahí está. Miren. Si yo acá hago todas las distributivas, ¿a dónde tengo que llegar? A X1, X2, X3. Observen algo. 3X1 más 0 menos 2X1, X1. ¿Sí? Menos X2 más X2, o sea, no está X2, menos X3 más X3, no está X3. O sea, aparece X1 en la primera coordenada. O sea, ustedes pueden hacer la distributiva y chequear que les da esto. Si no les da esto, hay un lío. ¿Sí? Eso es simplemente para corroborar que efectivamente están bien hechas las cuentas. ¿Qué hago ahora? A ver, díganme ustedes cómo sigo. ¿Qué hago? Reemplazo los valores x1, x2 y x3 por uno de los valores de la canónica. Podría, pero en realidad directamente acá si yo, miren, yo dije, esta es la base. T está definida en esta base. ¿Qué puedo hacer? Aplico T a todo esto ahora. Porque si yo le aplico T, hago T de x1, x2, x3, esto va a ser T de todo esto. Ahora, por ser transformación lineal, esto es un número que sale fuera. ¿Sí? Son números. Esto es un número, esto es un número y esto es un número. Esto es un número, esto es otro número y esto es otro número. Estos son lambdas. Esto es un lambda 1, esto es un lambda 2 y esto es un lambda 3. Entonces, salen afuera. ¿Qué significa salen afuera? Que acá me va a quedar. Aplico, vamos para que lo vean. T
¿De qué? Del x1, x2, x3 es igual a 3x1 menos x2 menos x3 por t del 1, 1, 1 más, ¿lo ven? Que le aplico t al vector, no a esto. Esto es un número. x1 menos x3 por t, ahora copio el t. Acá va t más, esto es otro número, lo copio. T, ¿sí? Y entonces, ahora me fijo las imágenes. ¿Cuánto era cada cosa? T de x1, x2, x3, lo dejo así, es igual a esto sigo, es mucha cuenta. Por, ¿cuál era t del 1, 1, 1? Volvamos. T del 1, 1, 1 era 0, 0, menos 2. Copio eso. 0, 0, menos 2. Más x1 menos x3 por t del la imagen del segundo. ¿Quién era la imagen del segundo? 2, 1, 0. Y el tercero era el 3, 3 menos, recién lo vi, 3, 3 menos 3. Bueno, y ahora hacer cuentas. Hay que multiplicar y hacer todas estas cuentas. 0 por esto, chao. x1 por 2. Me queda 2x1 menos 2x3 menos 2x1, toda esta cosa, por 3. Menos 6x1 más 3x2 más 3x3, coma. Segunda coordenada, acá nada, acá me queda x1 menos x3, más 3 por toda esta porquería de nuevo, menos 6x1 más 3x2 más 3x3, tercer coordenada, la copio abajo la tercera coordenada porque si no queda... Menos 2 por todo esto, me queda menos 6x1 más 2x2 más 2x3. Acá 0 no está. Y acá me queda menos 3 por esto. O sea, me queda más 6x1 menos 3x2 menos 3x3. Bueno, últimas cuentas. Y acá agrupamos y ya está. A ver, veamos. Menos 2x1 menos 6x1. Menos 4x1. x2 es 3x2. Menos 2x3 más 3, más x3. Primera coordenada. Segunda. x1 menos 6. Menos 5x1. x2, 3x2. Y x3 es menos 1 más 3, más 2. Última. Menos 6 más 6, chau. ¿Sí? Eh, 2x2 menos x2. 2x3 menos x3. Bueno, y ahora que... Esta es la expresión. Esperemos que no haya ningún lío de cuentas. Creo que no. ¿Podemos hacer la verificación con la transformación del segundo canónico, que ya la habíamos resuelto? Sí, t del 0, 1, 0. Vamos a ver cuánto nos da.
Acá nos da 3, 3, 3, 3, menos 1. No, ¿daba eso? 3, 3 menos 1. ¿Sabes que no me acuerdo ya? Volvamos a ver. Sí, a eso. Ay, bien, ya que digo chao. ¿Sí, ven? Dios. Entonces, ahí, bueno, ahí chequeamos ese. Bueno, en realidad, si ustedes agarran T de los transformados de la canónica, de estos, tiene que darle. Pero bueno, vamos a apelar a la buena fe. Y acá está. ¿Sí? Acá encontré la expresión funcional. Mucha cuenta, eso es lo que tiene. ¿Sí? Es mucha cuenta. Obviamente que es más fácil si pasáramos por la canónica igual, salvo que sean rápidos de encontrar, pero si no hay que hacer todas esas cuentas, ¿entiende? Entonces, bueno, una vez que tengo la expresión funcional, ahora sí vamos a la matricial. A de T. ¿Quién es AT? A sub T, o como quieran llamarlo. Recuerden que podíamos pensar en los transformadores de la canónica, mirarlos así. Miren los coeficientes que están acá. Primera coordenada. Primera fila sería como mirando los coeficientes en orden, 1, 2, 3 acá. Sería menos 4, 3, 1. Segunda, menos 5, 3, 2. Tercera, 0, menos 1, menos 1. Esa es la matriz, ¿ven? Este es el transformado del primer canónico, del segundo, del tercero. ¿Está claro? Y, por último, la expresión matricial es simplemente esta matriz, multiplicarla y se terminó. Obvio que lo complicado era armar esto. ¿Alguna duda? Mucha cuenta, ¿sí? Eso sí. No es difícil, pero queda muy largo. Se hace. Y acá tenemos entonces la expresión matricial, funcional, matricial. ¿Quedó claro? ¿Sí? Cuentoso. ¿Está bien? A ver si hay algo antes. No. Bueno. Yo creo que no vamos a avanzar mucho más que decidir, no vamos a llegar a la expresión geométrica, va a quedar para la próxima porque es como... Pero sí, por ahí con esto igual ustedes pueden ir avanzando más, pero más que nada con esto cubriríamos hasta el ejercicio 6 inclusive, más o menos, los que tienen la práctica, lo que nosotros damos, pero bueno, ustedes tienen que seguir avanzando, ¿sí? Lo que les sugiero cuando estas construcciones llevan tanta cuenta en el medio, es verificar que la matriz a la que llegaron sea la matriz correcta. ¿Qué cuenta podrían hacer para ver si esa matriz está bien calculada? ¿Cómo sé si esa matriz que después de hacer tantas cuentas armé, cómo sé si esa matriz realmente es la de la transformación que me habían pedido? Lo que puedo hacer es aplicarle esa matriz, multiplicar por esa matriz a los vectores que me dieron como dato. Si multiplico a cada uno de los 3 vectores que me dieron como dato, el 1, 1, 1 multiplicado por esa matriz, el 0, 1, 1 multiplicado por el 0, 1 menos 1 multiplicado por esa matriz, y al 1, 2, 1, que eran los 3 vectores que me dieron originalmente, y que llegue a los 3 resultados que tenía que haber llegado. Esa es la forma de verificar. Bien. Bueno, acá tenemos otro estilo de ejercicios donde me dice decidir si existe una transformación lineal que satisfaga las condiciones dadas. Si existe, decidir si es única y encontrar la expresión general y la expresión matricial. En este caso, esta de R2 en R3 es relativamente sencillo, ¿sí?
f del 1, 0, el 1, 2, 0 y f del 0, 1, el 1, 0, 0. ¿Existe la transformación lineal? Y está definida en una base, ¿no? La canónica, entonces sí existe. Entonces eso se responde enseguida. F del 1, 0 es el 1, 2, 0. Y f del 0, 1 es el 1, 0, 0. Entonces, existe y es única. ¿Por qué es única? Porque está definida sobre una base. Por eso, ¿se entiende? Esa es sería, si está definida en una base, entonces es única. Una base de R2. Bueno, encontrar la expresión general, acá sale más rápido la expresión matricial. ¿Quién sería la expresión matricial? F de x1, x2 va a ser la matriz, directamente pongo los vectores por x1, x2. Esta es la expresión, ¿cómo se llama? Matricial, y la expresión funcional es f de x1, x2 es x1 más x2, 2x1, 0. ¿Queda claro? ¿Sí? Y ahí se terminó. No hay más nada para hacer. Ese fue relativamente fácil. ¿Qué pasa en el segundo caso? Acá. ¿El 1, 1 es una base con el menos 1, 1? Sí. 1, 1 y menos 1, 1 no es la canónica, pero es base de R2. ¿Está claro? Entonces, ¿existe una transformación lineal? Sí, existe y es única también. ¿Cómo la encuentro? Bueno, acá va a salir más fácil, ¿no? Puedo escribir los canónicos como combinación lineal de estos. Fíjense, ¿qué pasa si sumo estos dos vectores? ¿Qué me da? 0, 2. ¿Qué puedo hacer entonces? Al 0, 2. Puedo multiplicar todo por un medio y obtengo el 0, 1, que es lo que yo quiero. Y ahí ya puedo obtener también, a partir de esto, yo puedo encontrar la imagen del 0, 1, porque lo que hago es rastrear, la combinación lineal es un medio de la suma de estos dos, básicamente, ¿sí? Un medio de la suma de este más este. Y ahí obtengo el primero, ¿ven? Si yo hago f de todo esto, o sea, saco el 1 medio y hago f del 1, 1 más f del menos 1, 1, esto va a ser un medio por 1, 0, 1 más un medio por el 1, 2, 3. ¿Cuánto me da esto? Un medio más un medio, 1, 0, un medio por 2, 1, y un medio más 3 medios, 4 medios, 2. Conclusión, f del 0, 1, ¿cuánto me da? 1, 1, 2. ¿Sí? Porque esto es f del 0, 1. Esto de acá. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Y esos números 1, 1, 2, ¿después dónde los pondrían? Si tuvieran que escribir la fórmula de la transformación. Esos números 1, 1, 2, ¿dónde participan? En la columna ¿En qué ¿En columna? cuál? de la matriz. Sí, sí, pero ¿en cuál de las columnas? Yo la pondría en la segunda. Perfecto, bien. En la Es el segunda, transformado del del segundo. segundo, claro. Ahora vamos a encontrar, de la misma forma, fíjense, piensen, ¿cómo encuentro al 1, 0, 0? Al 1, 0, perdón, como combinación lineal de estos dos vectores. ¿Qué se les ocurre hacer?
También es muy fácil como esto. En lugar de sumarlos, Los restos. los resto y también tiene que aparecer un medio ahí, ¿no? Porque miren, si yo hago esto, 1 menos 1, 2. Dividido 2 me da 1. 1 menos 1, 0. Dividido 2, 0. ¿Está claro? Entonces, f del 1, 0 va a ser un medio de f del 1, 1 menos, vamos a poner paréntesis acá, f del menos 1, 1. O sea, un medio, y acá los resto. Resto al 1, 0, 1 y el 1, 2, 3. Y lo multiplico por un medio. ¿Está bien? Un medio red, es lo mismo, reparto, como quieran. ¿Qué me da esto? Un medio por 1 menos 1, 0 menos 2, 1 menos 3. Y esto me dio el 0 menos 1 menos 1. Y esto es lo que va en la segunda, en la primera. 0 menos 1 menos 1. Conclusión, ya tenemos todo. ¿Sí? F de x1, x2 va a ser la matriz por x1, x2 y la expresión funcional es multiplicar y ya está. Cero, o sea, x2, menos x1 más x2, y en la tercera es menos x1 más 2x2. Y acá tienen la otra expresión. Y esta es la matricial. Y la otra es la funcional. ¿Quedó claro? ¿Sí? Vamos a hacer el último. Dice, la transformación lineal, o sea, acá el objetivo era decidir si existía una transformación lineal que verifique. ¿No? Y en caso de hacerlo, encontrar la expresión matricial y la expresión general. O funcional, general es lo mismo. ¿Qué pasa con esto? A ver, miremos. Voy a ponerlos uno abajo del otro para... f del 1, 0, 0 me da 1, 1, 2. Y f del 0, 1, 0 es menos 1, 2, 3. Y f del 2, 2, 0 es 0, 1, 3. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué pasa con estos tres vectores? ¿Son una base? Son casi canónicos. ¿Eh? ¿Forman una base? Los dos primeros son canónicos, pero el tercero, ¿qué pasa con el tercero? No, está de más, pues lo podés formar con los otros dos. Exactamente. Este que está acá es 2 veces el primero más 2 veces el segundo. Entonces, esto no es base. Ahora, no es base. Sin embargo, podría o no existir una transformación lineal.
Porque el tema es así. Si F está definida en una base, seguro existe transformación lineal. Y es única. Si no está definida en una base, puede existir como no. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Partamos de esto. Observen. Esto es una combinación lineal de esto. Este tendría que ser la misma combinación. Si no, esto no sería transformación lineal. Veamos si eso ocurre. Dijimos lo siguiente. Que F, que 2, 2, 0 es 2 veces esto más 2 veces este. Entonces ahora vamos a ver. Hago F del 2, 2, 0 y vamos a hacer 2 veces F del 1, 0, 0 más 2 veces F del 0, 1, 0. Esto tiene que ir a esta combinación lineal, porque si no, esto no es transformación lineal. ¿Se entiende? Reemplacemos. 2 por el 1, 1, 2 más 2 por el menos 1, 2, 3. ¿Qué me da esto? 2 menos 2, 0. 2 más 4, 6. 4 más 6, 10. ¿Qué está pasando? Que no es una transformación lineal porque no da lo mismo. Pero por este lado, acá me dice que esto tenía que ser 0, 1, 3. Esto es absurdo. O sea, no es transformación lineal esto. Entonces ahí termina el ejercicio. Porque hay contradicción entre las cosas que te piden. Claro. Para hacer una transformación lineal, una mezcla de vectores tiene que ir a parar a la misma mezcla entre los resultados. Exactamente. Obligatorio. En la misma mezcla de las imágenes. Si acá tengo un vector que es una mezcla entre los dos vectores y su resultado no cumple con ser la misma mezcla, olvídate, no es una transformación lineal. ¿Hay una función? Sí, capaz que hay alguna función. Pero no sería una transformación lineal. Para que sea transformación lineal, lo voy a aclarar, observación. Para que F sea transformación lineal, tendría que estar definida de esta forma. Y no hay otra. 1, 0, 0 tiene que ser el 1, 1, 2. F del 0, 1, 0 es el menos 1, 2, 3. Y lo que tengo que hacer, tendría que decir acá, es que F del 2, 2, 0 sí o sí está obligado a parar al 0, 6, 10. En ese caso, imagínense que a ustedes, ¿sí?, les hubiesen dicho decidir si esto es transformación lineal. Sí, esto es transformación lineal. La respuesta es única. No es única. ¿Por qué no es única? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no es única? Porque no son base. Exactamente. Como este no es base, esto no es base, estos tres no forman una base, no es base, se puede extraer, perdón. Entonces me quedo con una base, que voy a tener que extender. Ahora, cuando yo extiendo con lo que a mí se me ocurre. ¿Sí? Completo con un canónico, por ejemplo, o no. Esta es base, pero viene alguien y acá le pone otro vector cualquiera, el que se les ocurra. Y dice, bueno, voy a armarme una transformación lineal como el F del 1, Perdón, 0, la última es base de todo el espacio, de todo R3. De R3, exacto. F de este va a parar a, dijimos, era el 1, 1, 2. Bien. F del 0, 1, 0 y va a parar al menos 1, 2, 3. Y el tercer vector, que yo lo elijo, lo elegí este porque es el más fácil, ¿a dónde lo mando? ¿A dónde lo puedo mandar? Al 0, 0. Por ejemplo, en realidad lo puedo mandar a un W.
¿Se entiende? Acá lo mando a W, donde W es cualquiera. Si uno quiere, manda el 0 porque es más rápido para hacer cuentas. Igual que este que está acá. El tema es que para armar base, yo tengo que poner algo, un B acá, de manera que esto sea base. El B es cualquiera, el que yo quiera. Y el W a donde lo mando es cualquiera. No tiene que cumplir una condición entre estos dos, porque como estos son LI, esto no me importa. El tema es cuando estos son LD. También tiene que ser LD con y de la misma combinación lineal. Eso es lo que tiene que quedar clarísimo. Entonces, ¿cuándo existe única transformación lineal? Si está definido en una base del Rn. Ahí existe una única. Si no está definida en una base de Rn, pueden pasar dos cosas. Que sea transformación o que no sea. Si no lo es, termina el ejercicio. Si es transformación lineal, tiro ese vector y cambio para que sea una base, extiendo y después lo mando donde yo quiera. Entonces, ¿cuántas transformaciones lineales existen en ese caso? Infinitas, porque ustedes cambian este vector por el que se les ocurra, entonces tienen infinitas transformaciones lineales. ¿Queda claro? Si les dicen mostrar una, eligen una, pero eso es lo que tiene que quedar claro. Ahora, lo que van a cumplir todas esas transformaciones lineales es que cualquier vector que esté en el piso, o sea que sea combinación de primer canónico y segundo canónico, cualquier vector que esté en el plano XY, en el plano del piso, siempre va a ir a parar al resultado previsto. Todas esas transformaciones van a hacer que los que están en el piso, los que sean combinación de los dos vectores que te dieron como dato, esos sí tienen un resultado único. Ahora, cualquiera que se haya salido del piso, ese va a ir al resultado según la extensión que yo le haya puesto a la transformación. O sea, una duda. Si Sí. tendríamos dos que son combinación lineal, uno que es combinación lineal de los otros dos, ¿ese lo puedo sacar y ahí es cuando puedo poner cualquiera? Lo podés sacar siempre y cuando no sea contradictorio. Claro, como Porque acá. si el resultado usa la misma combinación lineal que usaban los vectores para armarlo, entonces como claro, que claro. te avisaron cosas de más. Porque eso ya lo podés haber hecho vos. Ahora, si te dan un resultado que no es la misma mezcla que tenían los vectores, entró en contradicción toda la información que te pusieron y no podés armar una transformación lineal. Y si el resultado no es contradictorio, ahí ese sería el único caso de transformación lineal, ¿no? Claro, a ese lo eliminás, completás hasta toda una base, le das los resultados que quieras, a esos adicionales que vos agregaste los mandás al resultado que quieras, al 0, a uno repetido, a uno distinto, a ellos mismos, a donde quieras, y cada vez que vos inventes un resultado para esos que extendieron tu base, cada vez que vos inventes un resultado, estarías armando una transformación distinta. Que es ejemplo que puse yo. Si yo acá cambio al 220, en lugar de mandarlo a 013, porque esto no lo hace transformación lineal, ahí termina el ejercicio, lo cambié por donde está obligado a ir, que es el 0610. Acá hay transformación lineal, no es única, hay infinitas. Entonces, elijo un tercer vector para hacerlo base y mando ese tercer vector a donde se me ocurra. Entonces, cada uno va a tener una transformación lineal distinta. ¿Sí? Eso es lo que tiene que quedar claro. ¿Cuándo hay única transformación y cuándo no hay única transformación? Y cuándo no existe directamente. ¿Sí? Bien. Bueno, quedó pendiente todo lo que es la parte de rotación, simetría, proyección ortogonal sobre una recta, sobre un plano, transformaciones lineales, ¿no? Es importante esa parte. ¿Por qué? Porque justamente el último tema, que son cónicas, nosotros vamos a ver las cónicas que ustedes ven. ¿Por qué se llaman cónicas? Porque son los cortes de un cono, por eso se llaman cónicas. Agarran un cono y lo cortan con planos, según digamos, cómo está el plano inclinado, si es paralelo al piso, si es perpendicular, le va a dar distintas figuras. Si ustedes agarran un cono, un helado, básicamente, y lo cortan digamos, con un plano paralelo al piso, lo que van a obtener, mirándolo, van a ser circunferencias, ¿se entiende? ¿Sí? Si lo cortan en forma perpendicular, van a tener parábolas.
Y si lo cortan en forma como transversal van a tener, bueno, hipérbolas, bueno, eso tiene que ver con los cortes de un cono, justamente les van a dar las distintas figuras geométricas. Ahora, esa elipse, si yo la puedo rotar a la elipse, ¿sí? La puedo rotar, entonces lo que voy a rotar, girar, ¿sí? Estirar, entonces ahí viene el tema de las rotaciones, traslación, deslizamientos que se llaman cortantes, ese tipo de cosas. Es importante entonces ver esa parte de la geometría, porque ustedes van a tener una cónica a la que le van a aplicar transformaciones lineales, básicamente esa es la idea. Digamos, dentro de las transformaciones lineales a nosotros nos va a interesar analizar lo que se llaman rotaciones, deslizamientos cortantes, contracciones, dilataciones, ¿sí? Y bueno, pero para eso vamos a verlo ya la clase que viene, toda la interpretación geométrica, vamos a arrancar con eso y ahí avanzar. Y después ver lo que es el núcleo, la imagen de una transformación lineal, monomorfismo, epimorfismo, si una transformación lineal transforma subespacios en subespacios, ese tipo de cosas. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos. ¿Alguna pregunta?